Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscolls, que generará 2,000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15,788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2,600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2,500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Martes 15 de mayo del 2018. Festeja la Secretaría de Educación en el Estado a los maestros en su día. Pide Carlos Quintana al INE estricta fiscalización de recursos. Regresa Alfonso Martínez 688,000 pesos de prerrogativas al Instituto Electoral de Michoacán. Raúl Morón asegura que es necesaria la participación ciudadana para restablecer el orden en Morelia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues el día de hoy la Secretaría de Educación en el Estado festejó a los maestros en su día. Ahí estuvo nuestra compañera Tere de la Torre. Alberto Frotis Solís, secretario de Educación, le llevó mariachis a los cientos de profesores con los que se reunió esta mañana de martes para homenajearlos en su día. Ello junto a autoridades educativas, en que el funcionario compartió el pan y la sal con los docentes michoacanos tras reconocer a 6 de ellos que cumplen 50 años de servicio con la condecoración presidente Lázaro Cárdenas. Les reconoció a todos que como constructores del futuro, hoy como nunca, están a la mano las tecnologías necesarias para que hagan uso de ellas y reconstruyan a través de la educación con la vigente discusión y análisis de fortalezas y debilidades. Señaló también que de 28 indicadores educativos se han reafirmado 22 que alejan a Michoacán de los últimos lugares, lo cual dijo es un logro de los maestros. Dijo que en el nivel primaria hay mayor eficiencia y mayor cobertura, en tanto en secundaria se ha logrado disminuir el índice de deserción escolar, así como la reprobación escolar. En total fueron condecorados más de 2,000 docentes por sus 50, 40, 30 y 20 años de docencia. En posterior entrevista tras el evento, el secretario de Educación señaló que no habrá descuentos a los profesores que en particular marcharon en la Ciudad de México este día, es decir, los de la CENTE, puesto que fue un día de asueto, ni a los que pararon tampoco labores el lunes 14, pero señaló que con respecto a los que aplicaron el paro de clases de 72 horas hace una semana, vendrían descuentos aplicados en el cheque de esta quincena. Teresa de la Torre, Respuesta.
Y en temas políticos, bueno, pues ayer arrancaron las campañas a presidencias municipales, así como a diputaciones locales. Y bueno, en ese sentido, el candidato del Frente a la presidencia municipal de Morelia, Carlos Quintana, bueno, pues pide al INE estricta fiscalización de recursos. Jessica Aguirre con el detalle. El candidato de la coalición por Morelia al Frente, Carlos Quintana, pidió a la autoridad electoral realizar una buena fiscalización para evitar que ingrese recurso de la delincuencia organizada a las campañas. Esto ante las acciones que realizará el candidato independiente Alfonso Martínez, quien sostendrá su campaña con recursos propios y de donaciones de quienes apoyan su proyecto rumbo a la reelección. En ese sentido, inquirió Carlos Quintana que es un tema preocupante el saber de dónde viene el recurso, por lo que ha pedido a las autoridades electorales que las campañas estén bien fiscalizadas para que no ingrese recurso mal habido o de las arcas municipales o inclusive, aún más grave, de la delincuencia organizada. De igual manera señaló que cada quien toma sus decisiones de, en este caso, tomar o no el recurso que se les otorga para sus campañas, pero sí pidió al Instituto Electoral que pongan el dedo sobre el recurso que cada candidato utilizará en sus campañas. Por otra parte, inquirió que las Auditorías Superior de la Federación y la del Estado deben revisar si existe responsabilidad que implique sanciones ante los supuestos costos inflados de algunas obras que ha realizado el actual ayuntamiento, para que no quede en un tema mediático y sobre todo que se informe a los ciudadanos si realmente los costos fueron inflados, si se cumplió con el proyecto planeado y si el costo de los materiales fue el adecuado. Jessica Aguirre, Respuesta. Por su parte, Alfonso Martínez regresó 688,000 pesos que le tocaban como prerrogativas para su campaña, mismas que no aceptó. La información es de Carla Ayala. Alfonso Martínez Alcázar inició la batalla a nivel nacional para que se elimine el financiamiento de los partidos políticos, porque el dinero que despilfarran va en contra de la democracia del país. Luego de que presentó un documento oficial en el Instituto Electoral de Michoacán, Alfonso Martínez anunció que declinó oficialmente a los 688,000 pesos que le tocaba recibir para su campaña electoral. En la entrevista, el candidato independiente para la presidencia municipal de Morelia consideró que las campañas políticas pueden hacerse sin recursos públicos, tal como funciona en otros países. Por eso financiará su campaña con dinero privado, desde 1,000 hasta 60,000, que es el tope que pueden aportar cada persona. En el caso de los integrantes de la planilla, desembolsarán el máximo, anunció el presidente municipal con licencia. Descalificó que en este año, en México, el recurso para los partidos políticos sea de 5.2 millones de pesos. Con eso, más de 5,000 escuelas pueden construirse y podría acabarse el problema de las escuelas de palitos, dijo. Por lo anterior, Martínez Alcázar hizo un llamado a los ciudadanos para que levanten la voz, porque no se pueden gastar recursos públicos cuando hace falta escuelas, hospitales, policías, etc. Por otra parte, el candidato proporcionó volantes en la calle de Bucareli, así como en el crucero del mercado de abastos, donde saludó de mano y contestó dudas de los ciudadanos. Carla Ayala, Respuesta. Mientras que Raúl Morón aseguró este día que es necesaria la participación ciudadana para restablecer el orden en Morelia. Alejandra Martínez con el detalle. El candidato a presidente municipal de Morelia por Movimiento de Regeneración Nacional, Raúl Morón Orozco, consideró que es imposible resolver la problemática de inseguridad en 100 días de gobierno y añadió que es necesaria la participación ciudadana para el restablecimiento del orden. En su segundo día de actividades proselitistas en un conocido restaurante de comida tradicional, afirmó que una de las situaciones que más vulneran a la sociedad es la falta de tranquilidad por temor a ser víctimas de la delincuencia común. Morón Orozco se pronunció a favor de incrementar el número de plazas públicas y espacios recreativos en colonias populares y tenencias
que permitan fomentar el deporte en niños y jóvenes para alejar a la ciudadanía de las adicciones. El también senador de la República con licencia consideró necesario contar con elementos policíacos mejor pagados para evitar visos de corrupción, para abatir la problemática de inseguridad que ocasiona la delincuencia común. Por otro lado, y bueno, era el único que faltaba por lo que se refiere a alcaldía moreliana, el único candidato que se esperaba arrancar a su campaña es César Santoyo, y ahí estuvo Yasmín Ferreira. El candidato a la presidencia municipal de Morelia por el partido Nueva Alianza, César Santoyo Muñoz, se comprometió a trabajar por Morelia de lograr obtener el triunfo el próximo 1 de julio. Acompañado de su planilla y seguidores, así como militantes del partido Turquesa, Santoyo Muñoz dijo que son 4 los ejes sobre los que basa su propuesta a los ciudadanos para hacer de Morelia una ciudad trascendente. Serán la educación, seguridad, jóvenes y adultos mayores, así como el desarrollo agroeconómico, los temas sobre los que trabajará con mucho esfuerzo para lograr convencer al electorado de que Nueva Alianza y él son una opción para gobernar la capital. No se requiere ser político, sino tener ganas de trabajar por nuestra ciudad, acotó. Pidió una oportunidad a los ciudadanos de poder emprender acciones en beneficio de la población moreliana. La capital michoacana es una ciudad de primer orden, dijo, que exige una transformación de fondo. Se comprometió a trabajar duro y lograr la preferencia electoral. Yasmín Ferreira, respuesta. Y dice Alfredo Ramírez que la falta de rumbo en el PRD ha provocado que la militancia migre hacia Morena. La información es de Alejandra Martínez. El candidato a diputado local por el Distrito 17 de Morelia por Movimiento de Regeneración Nacional, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que las decisiones sin brújula y deslices en el Partido de la Revolución Democrática han ocasionado la migración de su militancia hacia el Instituto Obradorista. Lo anterior al recordar las traiciones de distinguidos cuadros del aurinegro como del jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo, que otorgó su apoyo al candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Mit Curibreña, en lugar del representante de su partido. Consideró que los desaciertos que ha tenido el PRD ha ocasionado nerviosismo entre su militancia que busca refugiarse en las huestes. Consideró que uno de los grandes perdedores de las consecuencias tomadas en el PRD por no tener un rumbo definido al aliarse con la derecha y coquetearle al centro será el candidato del bloque partidista por Morelia al Frente, que encabeza el panista Carlos Humberto Quintana Martínez. Por lo anterior, consideró que la decepción y dolor que ha causado las decisiones perredistas han contribuido al engrandecimiento de Morena, por lo que señaló representa una debacle para la oposición y un triunfo rotundo para el partido obradorista. Asegura gobierno del estado que se actuará en Nahuatzen de acuerdo a la ley. La información con Yasmín Ferreira. El secretario general de Gobierno, Pascual Sigala Páez, advirtió que se actuará con respecto a la situación que prevalece en el municipio de Nahuatzen tras los disturbios de las últimas horas en ese lugar, al tiempo que consideró que se equivocan quienes optan por la violencia. En entrevista en Respuesta Radio, el encargado de la política interna advirtió que no se permitirá que se afecte a terceros y aseguró que se analiza con detalle y detenimiento la posible intervención policíaca en el lugar para evitar se desborde el conflicto entre las partes que buscan que haya o no elecciones. Informó que ya se presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la quema y daños a un vehículo en la comunidad indígena, como parte de las protestas de quienes están a favor de que prevalezca el método de usos y costumbres y no una consulta pública para definir. Con excepción de ese caso y de los 3 candidatos que han solicitado seguridad ante presuntas amenazas, el secretario Sigala sostiene que el proceso electoral en Michoacán se desarrolla de manera ordinaria. Un último caso, al parecer, de la candidata de Panal por algún distrito en Morelia se suma a 2 más ya existentes. Pese a esta situación, el funcionario aseguró que Michoacán no es foco rojo en materia electoral. En todos los casos, dijo, estaremos atentos y se abordarán este miércoles en la mesa de gobernabilidad. Yasmín Ferreira, respuesta. Y se reunirá Canaco con los 5 candidatos a la presidencia municipal de Morelia. La información es de Alejandra Martínez. A partir de este próximo 22 de mayo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo empezará a reunirse con los candidatos a la presidencia municipal de Morelia para escuchar sus propuestas para mejorar las condiciones de la ciudad. Así lo anunció el presidente de dicho gremio empresarial,
Luis Navarro García, al señalar que la cúpula empresarial lo que anhela es que todas las promesas que lancen en la conquista del voto logren aterrizarlas. Entre los temas que aseguró priorizará la Canaco Servitur será la mejora regulatoria para pedir a los candidatos propuestas para optimizar los tiempos y tramitología que realizan al momento de abrir un negocio. Y es que aseguró esto provoca la fuga de inversiones debido a que los empresarios se desaniman al percatarse de la serie de requisitos que tienen que cumplimentar para abrir una empresa en la ciudad. Otro de los ejes que tocarán los integrantes de la Canaco Servitur serán las promesas que tienen para potencializar el turismo de la ciudad de la Cantera Rosa, así como la seguridad, entre algunos otros. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este martes, aquí desde Morelia Capital, con el gusto de siempre. Bueno, pues se iniciaron ayer lunes, las campañas para todos los que aspiran a ser o presidentes municipales o bien diputados locales, no solo en Michoacán, en todo el país, tiene el mismo calendario en todos los estados. Y bueno, pues después de que hace ya mes y medio habían arrancado campaña los aspirantes a cargos de elección, pero de corte federal, senadores y diputados, y en algunos casos gobernadores, no es el caso en Michoacán. Bueno, pues por ley, este lunes abrieron pues campaña todos los aspirantes a cargos de presidentes municipales y diputados locales. Y justamente pues hay que abordar el tema de los alcaldes, porque son hoy la posición más vulnerable, la han sido siempre, pero hoy más, de todo el servicio público, sobre todo pensando en los embates de la criminalidad. La verdad es que no es fácil de entender por qué los políticos buscan tener acceso a posiciones como las de presidente municipal, sobre todo en regiones, en el caso de Michoacán, por ejemplo, la Tierra Caliente, la zona del oriente, la costa, hoy la zona de Zaguayo, Jiquilpan y toda esa zona de la Ciénega, es muy complicado. No complicado porque no haya recursos, no complicado porque sea cuesta arriba resolver los problemas de los respectivos municipios, no, complicado hasta por el riesgo que significa para los alcaldes pues entrar a esta contienda, hay que decirlo. Es muy complicado para ellos porque es para la gente del crimen organizado, pues la alcaldía es la posición clave en sus expectativas de seguir trabajando desde luego en lo que saben hacer, que es pues el cultivo de droga, el tráfico de la misma, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, etcétera. ¿Por qué los alcaldes son tan, digamos, entre comillas, atractivos? Bueno, pues porque son la primer pieza del eslabón del gobierno. Segundo, porque las corporaciones policíacas de los municipios pues son las que tienen que estar al servicio de los criminales. Es muy complicado para ellos tener acceso, lo tienen, pero se complica mucho a policías de corte federal, pero los municipales con la mano en la cintura se adueñan de las corporaciones policíacas. Ya no es ni siquiera que las compren, es que son los mismos criminales los que son policías en los municipios, sobre todo para garantizar la operación de sus actividades ilícitas y también como halcones, es decir, como gente que se dedica por la misma función que tienen de policías, pues cuando saben que hay un operativo, digamos, militar, de la Marina, de la Policía Federal, por supuesto de inmediato su obligación es avisar a los jefes de plaza para los cuales trabajan. Por eso es clave esa posición de los alcaldes, porque son los jefes de la policía municipal, y también para disfrazar y lavar dinero a través de la obra pública. Por eso también los criminales quieren quedarse con las alcaldías, porque la Secretaría de Obra Pública del municipio que se trate, pues es la manera de hacer obra, pero para lavar dinero. O sea, es la posición más complicada. Y sin embargo, bueno, pues muchos se pelean y hacen todo lo posible por ser candidatos. Hoy la verdad es que no la pasan nada bien los candidatos hoy alcaldes, sobre todo porque constantemente están recibiendo llamadas de amenazas, de que se van ajustando o se van adecuando, porque si no su vida corre peligro. Y en Guerrero, por ejemplo, son varios aspirantes ya alcaldes que han muerto, asesinados. En Tamaulipas hay algunos casos, aquí en Michoacán no han asesinado a ninguno afortunadamente, pero amagos los hay, por supuesto. Y los que se dedican a la actividad pública, sobre todo como presidentes municipales, saben
pues que tienen que entrarle, porque si no su vida corre peligro. Es lo complicado, ese es el tipo de elecciones que hoy tenemos en este país, que hay que considerar ese factor, ya no solo cuestiones pues de quién es un mejor candidato, mejor perfil, mejores propuestas. Hoy el tema de la inseguridad, de la criminalidad, es un factor fundamental para considerar el análisis de toda elección en este país. Lamentablemente estamos llegando a un nivel, o quizá ya lo superamos, al que llegó Colombia por ahí en los 90, donde todo pasaba por el crimen organizado en sus diferentes modalidades. Y las elecciones en México, por supuesto, no son la excepción, al contrario. Y, concretamente, los cargos de elección popular del nivel municipal son prácticamente, no sé qué porcentaje, pero tranquilamente un 60-70% de posiciones de este tipo en el país son vinculadas directamente a los objetivos de la criminalidad. Eso es un hecho. Como sociedad, como gobierno, tenemos que pugnar por revertir este fenómeno. Lamentablemente hoy es una realidad y como tal, pues tenemos que afrontarlo. Es cuanto. Buen martes. En otros temas, hipertensión arterial causa 3,000 muertes al año en Michoacán. Yasmín Ferreira con el detalle. Hasta 80,000 pesos al mes cuesta un paciente con hipertensión, padecimiento que causa en Michoacán alrededor de 3,000 muertes al año. Francisco Monsiváis Salinas, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que la enfermedad genera gastos desde los 5 hasta los 80,000 pesos por paciente. Actualmente el IMSS ofrece más de 180,000 consultas médicas de atención a hipertensos al año. Lamentablemente, la hipertensión se desarrolla desde hace algunos años a más temprana edad. Hoy jóvenes desde los 22 años arrastran las consecuencias de la enfermedad crónico-degenerativa. Los malos hábitos, la deficiente alimentación, falta de ejercicio físico y sobre todo el estrés detonan en la hipertensión. Este mal ocasiona tan solo en el IMSS 180 muertes al año y más de 3,000 en los diferentes hospitales del sector salud. El médico pidió a la población atender las recomendaciones de prevención, pero sobre todo acudir a la consulta una vez detectada la enfermedad. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, acuerda Consejo Universitario, agenda común y cabildear con por lo menos 57 ayuntamientos para que no se apruebe la reforma y transitorios. La información con Tere de la Torre. Sobre 3 grandes ejes planea trabajar la autoridad nicolaita junto a los sindicatos universitarios: la defensa de la educación superior pública, la defensa de la autonomía universitaria y por un presupuesto suficiente, digno y oportuno. Este es el contenido general de la agenda común que se ha venido construyendo al seno del Consejo Universitario en los últimos días y que quedó aprobada por unanimidad de los miembros en lo que fue el cierre de la sesión permanente con respecto al asunto en el Congreso, en que quedó finalmente aprobado por los diputados la no regresión del presupuesto de la Universidad Michoacana, pero con un transitorio vigente importante en que centraron los consejeros universitarios la discusión de la sesión el lunes por la tarde, y que es la reducción del presupuesto a la Universidad Michoacana si hay decremento de su matrícula. Por ello, los consejeros crearon la Comisión Especial en Defensa de la Universidad Michoacana, que deberá presentar esta agenda terminada a más tardar el 31 de mayo. Ello para echarla a andar antes de que concluya en junio el periodo de 1/3 del Consejo Universitario que deberá ser relevado. Así también harán un posicionamiento público y cabildearán con por lo menos 57 de los 113 ayuntamientos del estado para que no aprueben los diputados esa reforma constitucional. Este último punto de que también la universidad se comprometa a hacer lo que le corresponde surgió de la propuesta de los consejeros Mario Alberto Cortés y Lenin Navarro Chávez, en que dejaron muy en claro sobre la necesidad de sesionar también acerca de los pendientes que ha dejado de hacer el Pleno nicolaita. Con respecto a esta reforma que tarde o temprano tiene que llegar, se refirieron a la ley orgánica y al régimen de pensiones. De acuerdo a lo que aprobó Congreso del Estado, el Consejo Universitario deberá también enviar, sin plazos impuestos, una
iniciativa de reingeniería administrativa. Finalmente, para los trabajos que tienen que ver con el cabildeo y el asunto de esta reforma constitucional fueron propuestos agregarse Jorge Álvarez Banderas y Gumecindo García Morelos, reconocidos juristas nicolaitas. Teresa de la Torre, respuesta. Y de acuerdo al diputado priista Mario Armando Mendoza, pues sigue vigente la reducción de presupuesto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí se reduce la matrícula. El detalle con Tere de la Torre. El diputado priista Mario Armando Mendoza Guzmán confirmó que dentro de la iniciativa de ley aprobada la semana pasada sobre la no regresión en la asignación del presupuesto anual a la Universidad Michoacana, quedó vigente entre algunos transitorios el reducir esa asignación si hay decremento en la matrícula de la institución nicolaita. Esto es, fueron modificados los transitorios de cómo estaban redactados originalmente, pero a su entender, todos, salvo él y el diputado panista Eduardo Chavira, se echaron para atrás a la hora de la votación en la sesión del Pleno por intereses políticos. Quien preside la Comisión de Gobernación y que es miembro de la Comisión Legislativa de Educación en Congreso del Estado, dijo esto en entrevista exclusiva este martes con Respuesta y Vox FM, y señaló que a pesar de que fue dejado de lado el artículo que establecía la obligatoriedad de que la Universidad Michoacana presentase en 45 días una iniciativa de reforma para reformar su reingeniería administrativa, incluyendo la ley orgánica y el régimen de pensiones, de todos modos a la universidad no le siguen gustando cómo quedaron los transitorios, señaló. Si bien consideró que los nicolaitas están en todo su derecho a discrepar, señaló que esa iniciativa iba encaminada a beneficiar a la máxima casa de estudios y otras rechazar que el legislativo haya querido actuar de forma unilateral. El diputado priista estimó a pregunta expresa que a la Universidad Michoacana le ha causado escozor todo este tema porque no se quieren hacer las cosas y les toca hacerlo a ellos. Señaló el legislador que todos los integrantes de la Comisión de Educación participaron en la redacción de los transitorios en esa iniciativa de la legisladora Rosa María de la Torre, pero luego fueron echados para atrás en la sesión. Teresa de la Torre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Aureoles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscolls, que generará 2,000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR,
signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas.